Muy bien. Ok, antes de las 5 de la tarde estamos iniciando con esta presentación. Tampoco vamos a... Esto es algo serio, estamos trabajando y no es que porque el tiempo nos está ganando vamos a empezar a brincar cosas y eso no vamos a hacerlo así. Creo que merecemos el respeto, ustedes merecen el respeto tanto ustedes como todos los que están aquí presentes y pues la idea es que esto es un seminario donde estamos enriqueciendo los temas que ustedes mismos en sus diferentes lugares captan. Muchos de los temas pueden tener cierta repetición, pero hay ideas que solamente en esta sinergia, en este networking que ustedes viven en su área, es que pueden evidentemente aprovecharlo. No solamente el seminario es para escuchar en los conversatorios o en los paneles, sino también requiere mucho su networking cuando ustedes se conversan en el almuerzo, en el cafecito. Ese traslado de información es valiosa. Vernos evidentemente ayuda muchísimo y en este último cierre vamos a estar conversando, donde va a ser la moderadora doña Celia González Jau, directora de normativa y autorizaciones de SUGESE, quien va a estar a cargo de este panel que me une presentar a estos expertos y inicio con el caballero porque es minoría. Don Carlos Izaguirre Castro, que es economista y máster en finanzas de la Universidad del Pacífico y MBA de la Universidad de California, Berkeley. Actualmente es superintendente adjunto de seguros de la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú. Ha sido gerente de desarrollo en divisiones del Grupo Financiero, intendente general de supervisión de administradoras de fondos de pensiones y seguros en la SBS, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, así como director de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, hoy Superintendencia de Mercado de Valores, del Fondo de Seguro de Depósitos de Access to Insurance Initiative. ¿Cómo tienen nombres diferentes? Pero voy dándole. De la A2, de la International Association of Insurance Supervisors. Y la Asociación Latinoamericana de Supervisores de Seguros, ASAL, también es miembro. Y consejero de la SUSalud. Asimismo, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. También nos honra con su presencia la señora Regina Simons, que es la coordinadora regional para América Latina de la Iniciativa de Acceso de Seguros, la A2, desde 2017, y en su nombre es miembro de la Fuerza Tarea de Revisión del Material de Supervisión de la IAIS. Antes de unirse a la A2, trabajó por más de 20 años en la Superintendencia de Seguros Privados, SUPEP. En el año 1999 fue nombrada jefe de la División de Seguros de Vida y en el 2002 coordinadora del Departamento de Administración y Finanzas. De 2004 a 2008, como coordinadora de Relaciones Internacionales, integró a las delegaciones brasileñas ante la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y la Comisión de Seguros del Subgrupo de Trabajo de Asuntos Financieros del Mercosur. De 2008 a 2012 se dedicó exclusivamente al tema de los microseguros, coordinando el grupo de trabajo de microseguros de la SUCEP, responsable por una serie de estudios profundizados sobre el tema, participando en la elaboración del conjunto de las normativas de microseguros en Brasil. Fue miembro de IAIS en el Joint Working Group of Microinsurance y del Subcomité de Inclusión Financiera de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS, los cuales presidió interinamente de 2008 al 2012. Entre 2012 y 2015 como coordinadora general de productos y responsable de la conducta de mercado. Coordinó diversos grupos de trabajo, entre ellos el Grupo Multilateral Responsable por las normativas que regulan la distribución de seguros, por organizaciones minoristas y otros representantes de seguros. Perdón, nada más quiero hacer un pequeño anuncio importante.
porque parece que alguien dejó un celular, un móvil, y sé que ahora el móvil es más importante que un reloj o alguna prenda más importante de vestir. Entonces, para que no tengamos, revisemos si alguien no dejó el móvil por ahí. Disculpen, pero sé que es importante para ustedes que todo lo manejan ahora en los teléfonos. Entre el 2015 y 2017, doña Regina actuó como consultora de seguros intendente. La señora Regina es arquitecta, formada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con un MBA en Finanzas y Mercadeo de Capitales por la Fundación Getúlio Vargas, Río de Janeiro, y posgrado en Ingeniería de Planificación con énfasis en fondos de pensiones por la coordinación de los programas de posgrado de Ingeniería de la Universidad Federal del Río de Janeiro. Es un honor que esté con nosotros acá. También contamos… Muchas gracias. Doña Alfonsina Contigiani es ingeniera agrónomo, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, con estudios de maestría en agronegocios en la Fundación Libertad. Es perito clasificadora de granos, con amplia experiencia en seguros agropecuarios. Desde 2003 trabaja en Grupo Sancor Seguros, como asesora en seguros agropecuarios, con experiencia en tareas comerciales, de suscripción y especialista en canje y comercialización de granos. Desde 2017 se desempeña como asesora comercial y técnica en la consultora Agricultural Risk Consultant en varios países de Latinoamérica. Hace 4 años integra la Comisión Técnica de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agrícola, ALASA, colaborando activamente en la organización de todos los congresos y seminarios. Nos honra la moderadora, doña Celia González Jao, que es máster en Economía con especialidad en Banca y Mercadeo de Capitales por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años en el sector monetario y de supervisión financiera nacional. Desde 1988 forma parte del Banco Central de Costa Rica, en donde se desempeñó como jefa del área de regulación y política monetaria, participando en la implementación de la nueva ley orgánica del Banco Central y en los programas de estabilidad financiera. Del año 2001 al 2008 se desempeñó en la Superintendencia de Pensiones, donde ocupó el cargo de la directora de Planificación y Desarrollo y tuvo una destacada participación en la implementación de la ley que reformó el sistema de pensiones acá en Costa Rica. A partir de 2008, luego de la apertura del mercado de seguros, funge como directora normativa y autorizaciones de la Superintendencia General de Seguros, SUGESE, donde ha estado a cargo del desarrollo de la normativa para el sector y la autorización de los participantes, así como el proceso de gestión y desarrollo de la superintendencia y las relaciones con organismos internacionales. Fue intendente interina de la SUGESE durante el último trimestre de 2012. Ha participado en diversos foros económicos y financieros, tanto a nivel nacional como internacional, y se ha especializado en temas normativos de seguros. Estamos cerrando con broche de oro este panel, así que démosles un fuerte aplauso para ellos. Invito a doña Celia. Solo para empezar, quería compartirles algunas cifras sobre el tema que vamos a ver en este momento, que es un tema que no es nuevo, pero que lo traemos hace tiempo, no se trata en las asambleas ni seminarios de ASAL. Es un tema, podemos decir, novedoso, y también lo podemos calificar como un tema pendiente o un reto del sector asegurador, tanto de los supervisores, de los que hacen política, como del negocio de seguros. Para darles algunas cifras, no es un secreto que la penetración del seguro en el sector agropecuario es significativamente baja. La participación de la actividad agropecuaria en el PIB en América Latina ronda entre el 3%, que es el caso de Panamá, por ser una economía dedicada a los servicios, y el 20% en el caso de Paraguay. Sin embargo, el seguro agropecuario en promedio representó en el 2015 solo un 2,4% del primaje de seguros de no vida. Los casos donde la participación del seguro agropecuario es más alta es en Uruguay y en Brasil, pero solo llega a un 3,7% en Uruguay y a un 4,4% en Brasil, con sectores agropecuarios bastante fuertes. En Costa Rica no es la excepción, más bien es uno de los valores extremos.
El PIB agropecuario representa un 5% en nuestro país, pero el primaje de seguros es el 0.1%, y redondeado el número, ¿verdad? Entonces, vemos que es un gran reto para el sector asegurador. Como hemos visto y se ha mencionado en las sesiones anteriores, tenemos problemas como la inclusión, tenemos problemas de poblaciones desprotegidas, una brecha de protección que tenemos que cerrar, y tenemos nuevos retos como los riesgos catastróficos. Bueno, los riesgos catastróficos no es nuevo, pero el riesgo de cambio climático sí. Entonces aquí es donde el seguro agropecuario se vuelve un instrumento importante para gestionar todos estos riesgos y problemas que estamos enfrentando, y que genera a su vez resiliencia, permite reducir la pobreza y hace a la economía más fuerte. Ahora tenemos un panel bastante interesante. Tenemos la participación del sector privado, tenemos la participación de un supervisor que nos va a compartir la experiencia peruana, y tenemos la participación de una coordinadora de un organismo internacional que promueve buenas prácticas, y en particular para poblaciones vulnerables o excluidas, ¿verdad? Entonces tenemos un balance importante que tenemos que aprovechar. Ellos y ellas van a ser muy eficientes. Se les dijo que vamos a tener 15 minutos cada uno, y ojalá que nos quede algún tiempo para preguntas. Entonces pasamos con Alfonsina. Bueno, buenas tardes. Panel mayoría de mujeres y nos piden brevedad en hablar. No sé si estamos arrancando bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que ALASA participa de un seminario de ASAL, así que estamos muy, muy contentos. Yo me voy a tomar unos primeros minutos para contarles qué es ALASA, porque entiendo que para muchos puede ser una novedad, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la visión, la misión y las funciones de ALASA. No sé si se escucha bien. Ayer me agarró la lluvia aquí, así que mi voz está un poquito afectada. ALASA es la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de Seguros Agropecuarios. Es una organización sin fines de lucro y todos sus principios están exclusivamente concentrados en el seguro agropecuario. Por eso en mi presentación no voy a hablar de regulación, Así que van a ver una presentación donde la palabra regulación aparece una sola vez. Bueno, la misión es contribuir al desarrollo del seguro agropecuario en América Latina, pero la visión es que cada país cuente con un programa de seguros agropecuarios, pero viendo al seguro agropecuario no como un elemento aislado, como una herramienta de mitigación de riesgos simplemente, sino dentro de un programa de políticas de desarrollo agropecuario. Tiene que ser un elemento más dentro de una política integral que el país aborde de manera segura, constante, a través de los cambios de gobierno. Esa es la visión que tenemos desde ALASA del seguro agropecuario. Es fácil decirlo, pero estamos en América Latina y no es fácil lograrlo. Tenemos muchos cambios políticos todo el tiempo, muchos cambios institucionales, pero no por eso hay que dejar de pelear por lo que uno piensa, porque nosotros vemos que hay muchos programas que sobreviven los cambios de gobierno, aún en la América Latina. Tenemos ejemplos concretos. Bueno, les comento algunas funciones. Es difícil simplificarlas en un par de ítems y es difícil siendo mujer hablar poco, así que voy a intentar. Tratamos de fomentar desde ALASA todo lo que es el intercambio. Es un foro de intercambio, de tecnología, de experiencias, de programas de capacitaciones, pero siempre teniendo en cuenta que ninguna cosa es exportable de un país a otro sin modificaciones, sin adaptaciones. Y en ese punto trabajamos fuertemente. En ALASA se crea un ámbito, un foro donde pueden hacerse negocios también, porque nuestros socios van desde empresas de seguros, empresas de reaseguros, brokers de seguros agropecuarios, pero también en los últimos años hemos visto que se han asociado a la organización ministerios de Agricultura, ministerios de Hacienda, ministerios de Industria de distintos países,
Y eso es algo que empezó a generar una interacción público-privada que está siendo muy, muy aprovechada. Y de eso les voy a hablar también luego porque tenemos varios programas interesantes para compartir. Bueno, se fomenta el intercambio de información, por supuesto. Desde ALASA intentamos crear información valiosa, estadística. Tengamos en cuenta que para que una empresa de seguros pueda usar información, necesita que sea estadísticamente confiable y que sea, digamos, emitida por un organismo público preferentemente, ¿sí? Como decían antes, no podemos utilizar información generada de forma propia, no es serio, sobre todo cuando hablemos después de seguros paramétricos. Organizamos y ejecutamos programas de capacitación. Esto comenzó siendo un trabajo hecho a medida. Se nos acercaba alguien y nos decía, nos gustaría que nos capaciten en tal cosa. ALASA, si bien está fundada en 1986, así tiene varios años, no tiene un cuerpo técnico estable, no tiene una estructura. Tiene una junta directiva, tiene un presidente y un secretario, pero no tiene una estructura técnica que pueda hacer trabajos operativos. Sin embargo, a partir de estos requerimientos, se fue haciendo un trabajo de voluntariados. Los socios aportan voluntarios para llevar adelante acciones que ALASA propone. Y en esto se empezó a generar también la oportunidad de negocios que eso genera, ¿verdad? Bueno, y los quiero invitar ahora a tomar un vino en la cordillera de los Andes, porque nuestra próxima acción es la organización del congreso, que se hace cada 2 años de ALASA, es un congreso internacional. Va rotando la sede, va rotando de país en país, y en el 2020 nos toca en Argentina, y hemos elegido la ciudad de Mendoza. Primero porque es la capital nacional de la piedra, cae granizo a cada rato, y para alegría de las aseguradoras, y además porque, bueno, tiene un componente turístico importantísimo. Esto va a ser en la semana de marzo, del 9 al 12 de marzo, y la semana previa es la fiesta de la vendimia, que es una fiesta muy importante, así que están todos formalmente invitados al congreso. No cuenten lo de tomar el vino, que el presidente de ALASA no sé qué va a decir. Y lo importante que les quiero comentar es el tema. Este año se eligió trabajar durante todo el año con un programa que se va a presentar en el 2020 sobre la masividad de las tecnologías disruptivas en el seguro agropecuario. Y va a ser la primera vez que en el congreso, que dura 4 días, se va a destinar un día completo a una feria de tecnología. Esto va a ser una feria donde va a haber emprendedores. Imagínense emprendedores que todavía no tienen un prototipo armado, ¿sí? O sea, nosotros somos los encargados de ver y hacer futurología de en qué podríamos aplicar las ideas que ellos nos van a mostrar y relacionarlas con el seguro agropecuario. Creemos que va a ser muy interesante, tenemos muchas expectativas en esta feria y al día siguiente de la feria vamos a hacer una jornada de campo en una bodega donde esos proyectos, parte de esos proyectos van a estar funcionando. Les doy un ejemplo concreto. Uno de los proyectos que se va a presentar es un robot que controla malezas de forma mecánica, es algo muy novedoso, va recorriendo el lote y al día siguiente lo van a ver en funcionamiento en el campo, en esa bodega. Bueno, además de que vamos a ver el proceso del vino, ¿no? De cómo se fabrica el vino. Ahora sí vamos a meternos a hablar de seguros agropecuarios, si no Tomás va a decir, ¿para qué hemos traído a esta chica? Bueno, como ya anticipó Celia y como todos ustedes ya saben, el seguro agropecuario en el mundo, si uno analiza el primaje, América Latina tiene una participación bajísima. Los principales actores son Estados Unidos, Canadá y China. Esto es una tendencia que se mantiene hace muchísimos años y no es casualidad que si observamos cómo va creciendo el primaje, vemos la parte anaranjada, fíjense de las barras. La parte anaranjada representa la participación público-privada en la prima, o sea, del total de la prima que se genera en seguros agropecuarios, ¿cuánto pertenece a programas con participaciones estatales? ¿Sí? Acá estamos hablando de la prima en el mundo, no en América Latina. Cuando analizamos América Latina, la evolución de las primas, vamos a ver que se encuentra estancada. Hace varios años ya que no hay crecimiento agropecuario importante, y
les dejo de tarea para el avión también, después de los 2 capítulos del panel anterior, pensar por qué. ¿Por qué el seguro agropecuario en América Latina está estancado? ¿Por qué no crece? Algunas ideas. Faltan programas de participación público-privado, falta aplicar tecnología, falta leer correctamente las necesidades de poblaciones más vulnerables que hoy no tienen seguros y no pueden estar incluidos, falta desarrollar productos más creativos. Las respuestas pueden ser muchas o un complemento de todas. Volvamos al gráfico inicial y vamos a ver la segunda opción. El 77% de los productos corresponden a seguro de multirriesgo. Yo no sé si todos saben lo que es un seguro de multirriesgos, se los voy a comentar brevemente. Yo soy agrónoma y a los agrónomos nos encanta la clasificación de seguros agropecuarios en 3, multirriesgo, de daño o paramétrico. Es una clasificación un poco inventada, porque si yo debo hablar de clasificación con respecto a la forma de indemnizar, tengo que hablar de paramétricos o tradicionales, pero nosotros los subdividimos siempre. Siempre hablamos los agrónomos de estos 3 ítems. El seguro multirriesgo, uno de los mejores ejemplos es Brasil, porque tiene un producto activo desde hace muchos años, pero simplemente para verlo conceptual, el seguro multirriesgo cubre todos los riesgos climáticos, cubre la producción agropecuaria sobre todos los riesgos climáticos, más incendio. Y en algunos países como Ecuador, lo cual es una novedad, cubre también plagas y enfermedades, lo cual tiene un riesgo implícito importantísimo, porque necesitamos que el productor agropecuario haga su parte muy responsablemente, ¿sí? ¿Cómo actúa un seguro multirriesgo? Se asegura un rendimiento para cada campo y se controla cosecha si se llegó o no al rendimiento asegurado. Si en el medio hubo un evento, se va a indemnizar la diferencia. Es campo por campo. Acá no hablamos de promedios, de zonas, ni de agrupación de productores. Cada productor agropecuario tiene un rendimiento asegurado que consta en póliza desde el inicio, desde la contratación, y a cosecha, si en el medio existió un evento cubierto, se le va a indemnizar la diferencia. Vale aclarar que el rendimiento que se le cubre nunca es el potencial, nunca va a recibir lo mismo que si hubiera cosechado correctamente. Lo que se cubre son todo lo que realmente él gasta en inversión, ¿sí? Hay una proporción que es la ganancia que él recibiría de su cosecha que no va a estar cubierta. Son seguros de inversión. Bueno, los seguros de daño de planta viva, el típico ejemplo es Argentina. Todos los seguros de Argentina son de este tipo, son riesgos nominados. Se cubre, por ejemplo, granizo más algún adicional, granizo más helada, granizo más viento. Pero vamos a tener una suma asegurada establecida desde inicio, de común acuerdo con el asegurado y la aseguradora, y una tabla de daños referencial para ir a campo a ver cuál es el daño real en caso de siniestro, ¿sí? Entonces, este tipo de seguros siempre requiere la visita a campo, siempre. Y son seguros de riesgos no catastróficos. Uno puede observar que el granizo, normalmente la tormenta cae por mangas y puede haber 2 campos pegados, separados por el alambrado simplemente por propiedad, y uno tiene daño de granizo y el otro no. Y puede haber 100% de daño de granizo y 0. Esa situación en riesgos catastróficos no existe. Y ahora sí vamos a la estrella, a los seguros paramétricos. Bueno, los seguros paramétricos cubren una variable. Es totalmente novedoso porque no pensamos en el daño que hay a campo. Pensamos en relacionar una variable y crear una relación que me indique cuál puede ser el daño que tiene la planta. Entonces, en seguros paramétricos tenemos que abrir un poco la mente porque nunca vamos a ir al campo, lo cual es muy novedoso, ¿no? No vamos a ir nunca al campo. Yo digo esto mientras miro a mi marido, que es ingeniero agrónomo y trabaja de inspector de campo de siniestros, con lo cual estoy promocionando algo en contra de la economía familiar. Pero bueno, pensemos que nunca vamos a ir a campo. ¿Por qué? Porque confiamos en el diseño del producto. Un buen diseño de un producto paramétrico implica que puedo desligarme de ir a constatar a campo el daño. Simplemente voy a tener una variable con un umbral. Si se perfora ese umbral, ese seguro va a disparar y va a gatillar un pago, ¿sí? Acá es importante pensar algunas cosas
que son fundamentales. ¿Cómo hago para representar fielmente lo que sucede en el campo? Eso se llama riesgo base. Hay un riesgo implícito. Muchos seguros paramétricos se basan en una variable climática, por ejemplo, milímetros de agua. Voy a decir, en una zona determinada, si llueve menos de 200 milímetros de agua, todos los productores van a cobrar $100 por hectárea. Hacemos un ejemplo simple. ¿Cómo medimos esos milímetros? Volvamos al inicio, tiene que ser información confiable. ¿Puedo medirla en un pluviómetro del mismo productor agropecuario? No. ¿Puedo medirla en una estación meteorológica de la aseguradora? No. Necesito estaciones meteorológicas oficiales de entes estatales. ¿Hay muchas? No. Entonces voy a tener una gran zona referenciada a una estación meteorológica oficial que no siempre va a representar fielmente la zona, porque a medida que nos alejemos de esa estación, en kilómetros, puede suceder que en un campo gatille la variable, yo indemnice y a ese productor sí le llovió. Esto se llama riesgo base. Está implícito en el seguro paramétrico. Hay que tratar de minimizarlo, pero hay que aceptarlo como parte del diseño del producto, ¿sí? Ahora, la parte más difícil de eso, ¿qué es? Explicárselo al productor agropecuario. Porque en el ejemplo que yo di no pasa nada, pero si es al revés, si la variable indica que no tengo que indemnizar a nadie y vienen 20 productores agropecuarios que están a 50 kilómetros de la estación meteorológica y nos dicen, vengan a ver mi campo, está seco, no llovió, no es cierto que llovió. ¿Cómo hacemos? Esos no se indemnizan tampoco. El riesgo base es a favor y en contra. Pero cuando es en contra, la comunicación juega un rol fundamental. Y eso tiene que haber sido un trabajo previo. En los seguros paramétricos necesitamos un socio estratégico, justamente por eso. No es viable comercializar un seguro paramétrico 1 a 1, como un seguro comercial tradicional. Necesitamos de la figura de un aglutinador, de un ente que nos englobe a los productores agropecuarios y nos ayude a hacer este trabajo de comunicación. Desde las compañías aseguradoras es muy difícil lograr eso. Eso se logra a través de estatales, de entes que financian. Hay una figura muy popular en América Latina que es el acopiador o la casa de insumos. Le entregan un kit al productor agropecuario con todo lo necesario para sembrar. Cuando ese productor cosecha, devuelve todo ese crédito que sacó en insumos y en ese kit suelen incluirle un seguro agropecuario. Eso es un buen aglutinador. Eso es un buen mecanismo también para un seguro paramétrico que hay que pensar. Bueno, este gráfico es simplemente para mostrarles que a mayor vulnerabilidad de los productores agropecuarios, más requerimientos van a tener de programas públicos. Es muy difícil que una población vulnerable, pensemos en una agricultura familiar, pensemos en una población indígena que cultiva papa en la sierra, no es fácil acceder a seguros comerciales. Las aseguradoras no suelen tener productos disponibles y aunque los tengan no son accesibles. Entonces, los productores más vulnerables necesitan de programas con participación público-privada, y con participación privada me refiero a la confección del producto. Y en ese producto siempre vamos a encontrar respuesta en los paramétricos, no en los seguros comerciales tradicionales que conocemos. Bueno, sí. Ok. Ya empieza Celia a apurarme. Qué bárbaro. Voy a ir más rapidito. Bueno, este gráfico es simplemente para mostrar que los siniestros, los riesgos que uno debe pensar en cubrir con programas estatales son aquellos que tienen gran intensidad y menor frecuencia. Pero lo de la menor frecuencia con el cambio climático está un poco en duda, ¿sí? Entonces este gráfico probablemente tengamos que superponerle el fantasmita de nuestro amigo anterior. Bueno, ¿cuál es el desafío entonces? Encontrar seguros agropecuarios inclusivos. ¿Qué significa? Primero tenemos que identificar el riesgo. Pensemos en los riesgos sistémicos. Esos son los adecuados para los riesgos, para los seguros inclusivos. Tenemos que identificar la población objetivo. No pensemos únicamente en la población vulnerable, que todos tenemos claro que es una población objetivo de estos seguros. También puede haber economías regionales que tienen recursos, pero que no tienen hoy una solución de aseguramiento, no tienen un producto destinado a ellos.
Entonces, el seguro paramétrico no es que sea exclusivo de agricultores de bajos recursos, no, también tiene otra población objetivo. Una vez que tenemos identificado eso, tenemos que crear el producto. Y acá las compañías aseguradoras tienen que ponerse los pantalones largos, tiene que ser productos que respondan a las necesidades reales. Muchas veces vemos fracasar proyectos porque toman un seguro comercial para esa misma zona, le agregan un deducible, le sacan la cobertura, le ponen una suma asegurada bajísima. Eso no es un seguro hecho a medida. Nosotros necesitamos no una adaptación del seguro comercial, necesitamos un producto nuevo, diseñado especialmente para esa población y ese riesgo. Y en esto tienen que ser productos simples, concretos, transparentes, fáciles de explicar. Y todo esto que es fácil de decir es lograble, pero atrás tiene que tener un trabajo muy complejo. El seguro paramétrico, puertas para adentro, tiene un trabajo muchísimo más complejo que el seguro tradicional. Y eso es lo que las empresas aseguradoras a veces no están dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque el volumen que va a generar es bajo, el volumen de prima, el volumen de negocios. Entonces aquí los reguladores, solo voy a decirlo esta vez, la palabra reguladores, tienen un campo de acción importante. Creo que esa es la labor de ustedes. Modestamente me encantaría escucharlos después hablar de esto en algún break o en la cena. Bueno, como les comentaba, necesitan canales de distribución especiales, no pueden comercializarse uno a uno. La comunicación es fundamental. Acá yo les quiero contar una anécdota. ¿Cómo hace uno para decirle a un productor agropecuario de la Sierra de Ecuador que cultiva papa, que tiene 2 hectáreas y que de eso vive, que le voy a pagar cuando la variable NDVI que mide el satélite que pasa cada 2 días por... No. Tenemos que pensar que la comunicación tiene que ser diferente. El seguro puede ser el NDVI medido con el satélite, pero yo tengo que comunicarlo con una estrategia diferente, porque si no va a fracasar el seguro. Todo lo que yo no explique en el seguro paramétrico hace fracasar el sistema. Bueno, y por supuesto la incorporación de tecnología. El seguro paramétrico para medir sus variables va a necesitar tecnología. Aún siendo algo simple como la estación meteorológica, atrás necesita el Big Data para analizar esa información que se genera, si no es imposible. Pensemos también, en cuanto a tecnología, que el productor agropecuario hoy tiene teléfono celular, la mayoría, y si no lo tiene su hijo, pero tiene señal en todos lados. ¿Tiene cuenta bancaria para que yo le haga una transferencia? ¿O son economías que tienen mucha informalidad? ¿Sí? Son cosas que hay que pensar antes de constituir el programa. Bueno, y ya para ir terminando, ¿qué rol debe tener cada uno? El productor agropecuario tiene que dedicarse a hacer lo que sabe hacer, producir, cada vez mejor, cada vez más cantidad, cada vez más calidad. Y en eso tiene que basarse con un compromiso importante en cumplir las buenas prácticas de manejo de agro. No hablo de las buenas prácticas que hablan ustedes, sino que eso mismo sucede en el agro. Hay entidades estatales que se ocupan para cada zona y para cada cultivo de generar información sobre cuál es la mejor forma de producir en cada zona. El productor agropecuario necesitamos que tenga el compromiso de seguir adelante eso. Y el Estado debe tener el compromiso de generar esa información y de divulgarla, ¿sí? Para que sea posible. Esa misma información la van a utilizar las aseguradoras para crear sus bases de suscripción para su seguro. Entonces, todo debería estar alineado a un buen saneamiento agrícola. El Estado, además, por supuesto que tiene que colaborar con todo lo que es ley del seguro agrícola. Hay diferentes formas de intervenir. No pensemos solo en la subvención de primas, que es fundamental. También puede contribuir con la parte impositiva de las pólizas. Hay toda otra cantidad de elementos que puede tener a su disposición. Bueno, en cuanto a las aseguradoras ya lo fuimos diciendo, pero también del lado de la aseguradora, yo trabajo en una, debo decir que el compromiso que uno puede tener respecto a un producto tiene que ser a largo plazo, porque si es técnicamente inviable, no va a tener continuidad en el tiempo. Entonces, una aseguradora debe hacer un producto confiable, serio, que le sirva al productor agropecuario, pero que también sea un negocio rentable, ¿sí? Bueno, y los bancos y entidades financieras simplemente son los que facilitan el acceso junto con el crédito al seguro agropecuario. Ellos van a estar beneficiados
¿Por qué? Porque van a tener mayor estabilidad en las cobranzas de sus carteras. Pensemos que este tipo de seguros, cuando interviene una entidad financiera, una entidad crediticia, lo que se hace es endosar la póliza por los montos de las deudas. Entonces, ante un evento climático, el productor agropecuario no puede cumplir con su obligación, pero la aseguradora va a responder en primer lugar a su obligación. Entonces le genera una estabilidad de cobranza. Las aseguradoras y reaseguradoras también tienen posibilidades de negocio a largo plazo. Pensemos que los mismos que le generan este posible negocio de bajo volumen son futuros clientes potenciales de otros ramos. Y en cuanto al Estado, creemos que la principal ventaja es todo lo que se refiere al desarrollo agrícola y a la sustentabilidad alimentaria. Piensen que la seguridad alimentaria del país en América Latina está totalmente relacionada a la agricultura familiar y a la agricultura de escala pequeña. Entonces, todo lo que es asistencia de parte de los gobiernos cuando hay catástrofes naturales podría transferirse en aseguramiento y dejar que esos fondos catastróficos sean seguros, se transformen en seguros, que indemnizan cuando tienen que indemnizar y de manera justa y de manera proporcional a los daños reales. Para terminar, algunas conclusiones. Necesitamos políticas agropecuarias que contemplen e incluyan seguros agropecuarios. Eso contribuye a la seguridad alimentaria, pero también a la inclusión financiera. El productor que no puede un año cumplir con sus obligaciones bancarias, quizás puede resistir un año más y ya no, sale del sistema. Para lograrlo, todos los actores tienen que tener una acción coordinada, integral, y cada uno tiene que aportar su grano de arena lo mejor posible, donde el Estado tiene que ser el principal actor. Bueno, y los seguros paramétricos tienen que ser técnicamente viables, no generar falsas expectativas, pero tampoco son la magia, tampoco son la solución a todo. Tenemos que tomarlo responsablemente, no hay nada peor que un proyecto de seguro paramétrico que fracasa por no indemnizar, por estar mal diseñado. Eso genera, además de toda la parte reputacional, genera por parte del productor agropecuario, y me permito comentarlo porque trabajo en mucho contacto con productores agropecuarios, genera que nos vea con una desconfianza de la cual no es fácil volver. Ellos normalmente confían en lo que uno les dice, pero si uno no cumple, son de palabra. Ya no tenemos dos chances. Entonces, todo lo que no hagamos bien de inicio es preferible esperar un año, trabajarlo más, trabajar sobre la comunicación y no tirar un proyecto piloto y fallar, porque eso hace que no haya vuelta atrás. Bueno, para terminar, los voy a seguir tentando con Mendoza y estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. A nombre de la iniciativa de acceso a los seguros, me gustaría agradecer a SAL por la oportunidad, una vez más, de presentar durante un evento de la asociación. Y, por supuesto, agradecer a don Tomás y su equipo por nos recibir también, como siempre, por la cálida recepción. Bueno, para aquellos, a ver si... así. Para aquellos que aún no la conocen, la iniciativa de acceso a los seguros, la 12I, es el socio de implementación de la IAIS, de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, cuya misión es fortalecer la capacidad y la comprensión de los supervisores para facilitar la promoción de seguros inclusivos, responsables, reduciendo la vulnerabilidad. Esta presentación tiene como objetivo proporcionarles una visión inicial de los riesgos climáticos, de los riesgos paranormales, como dijo Daniel,
y que generalmente y sus consecuencias para las poblaciones y para el sector agrícola. Hablaremos de los desafíos relacionados a los riesgos climáticos. A continuación hablaremos sobre seguro y como una pieza de un programa más amplio de gestión de riesgos. Abordaremos la brecha de protección y las recomendaciones para las principales partes interesadas en el proceso de construcción de resiliencia. Como otros antes de mí han hablado, en los últimos años, principalmente en los últimos 2 años, hay un aumento en la frecuencia y severidad de los eventos climáticos extremos. El impacto obviamente va más allá del sector agrícola y como ejemplo voy a citar el impacto devastador de 2 ciclones Idai y Kenneth en África, en Malaui, Zimbabue y Mozambique, cuando alrededor de 3 millones de personas fueron afectadas. Casi 1.000 perdieron la vida y más de 170.000 fueron desplazadas. El Banco Mundial estima que el impacto de los 2 ciclones en esos 3 países es de más de 2.000 millones de dólares. Los eventos climáticos extremos representan el 70% también de los desastres que ocurren en América Latina y el Caribe, y siendo que el sector agrícola es el más afectado. El impacto de los desastres climáticos, decorrentes de riesgos climáticos, son principalmente difíciles para las poblaciones de bajos ingresos. Por ejemplo, en la última década, hasta 2014, el 89% de las muertes relacionadas con tormentas ocurrieron en países más pobres. De hecho, las personas de bajos ingresos tiene más probabilidades de vivir en áreas de riesgo y también tiene menos capacidad de hacer frente a los desastres. También en la mayoría de los países, los agricultores, principalmente los pequeños agricultores familiares, no tienen seguro agrícola. El Banco Mundial estima que el cambio climático podría llevar a otros 100 millones de personas a la pobreza extrema hasta 2030, y que el impacto del cambio climático podría reducir el PIB en un 3,3% ya en el próximo año. Ante el aumento de los extremos climáticos y sus consecuencias, es imprescindible entonces ayudar a los gobiernos y las poblaciones a encontrar estrategias efectivas de manejar riesgos y desarrollar resiliencia. Y no es solo el impacto inmediato que afecta a las personas, sino hay un impacto que persiste en el tiempo. Estudios en India, después de inundaciones, muestran que sin protección del gobierno o del seguro, las familias afectadas agotan sus ahorros o peor, piden préstamos a altas tasas de interés de fuentes informales, lo que les lleva a endeudarse y obviamente quedarse todavía más pobres. Investigaciones recientes también muestran que los desastres pueden afectar a las víctimas durante décadas. Las familias en general reducen los gastos con alimentos, con educación y salud, y eso se refleja en los niños, obviamente, en su edad adulta. Además del impacto directo e indirecto en la vida de las personas, también se observa el impacto económico. De acuerdo con Swiss Re,
En 2018, creo que alguien ya mencionó hoy eso, las pérdidas económicas totales relacionadas con los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre fueron de 165 mil millones de dólares. De estos, 155 mil millones de dólares fueron el resultado de desastres naturales. El seguro cubrió 85 mil millones de dólares en estas pérdidas, que está por encima del promedio de los últimos 10 años de 71 mil millones de dólares. Sin embargo, en las economías emergentes, solo el 10% de los riesgos relacionados con el clima están cubiertos. Cuando miramos, por ejemplo, hacia África, podemos ver la diferencia que es, en 2018 hubo pérdidas de 1,3 mil millones de dólares, pero solo 200 millones de dólares estaban asegurados, o sea, cerca del 15%. Si pudiera resumir mi presentación y me tuvieran solo 5 minutos. si Celia me diera solo 5 minutos, elegiría esa diapositiva, porque ella nos muestra que el seguro no es un remedio independiente para gestionar los riesgos climáticos, sino un instrumento dentro de un enfoque integrado para la gestión de riesgos de desastres, que ayuda a las personas y a los gobiernos a ser más resilientes. Este enfoque requiere todo un proceso de planificación que consta de 5 fases: la identificación de riesgos, que ya unos supervisores han hablado sobre eso, la reducción de riesgos, la transferencia y retención de riesgos, donde están los seguros, pero que no son las únicas herramientas de transferencia de riesgos. Por ejemplo, se puede contar con los recursos gubernamentales para riesgos que no son asegurables. En una cuarta fase está la preparación para los riesgos y finalmente la respuesta y la recuperación ante desastres. Entonces, la gestión de riesgos climáticos y catastróficos requiere una evaluación cuidadosa desde las opciones disponibles y así como una coordinación entre los actores y los sectores involucrados, donde el seguro es una pieza de ese rompecabezas. Bueno, ahora que ya tenemos una idea de cómo el seguro de riesgo climático es apenas, los seguros son apenas una pieza, se puede definir, aunque Alfonsina ya nos dio todas las formas de seguro, adelantó un poco, pero el seguro de riesgo climático básicamente se puede definir como cualquier solución de transferencia de riesgo que tenga como objetivo transferir riesgos relacionados con el clima. Ya el seguro agrícola protege contra la pérdida o el daño a los cultivos o el ganado y dependiendo de la póliza, eso incluye los activos de los agricultores, sus productos y los eventuales créditos. Cada vez más, lo seguro paramétrico es el más utilizado. Como ya lo dijo Alfonsina, es muy importante que las personas involucradas, no voy a hablar más sobre los seguros paramétricos, pero es muy importante que los asegurados conozcan exactamente las condiciones de su póliza, lo que no siempre es muy fácil. Pero la buena noticia es que cada vez más la tecnología ayuda en la precisión de los cálculos. La semana pasada estaba leyendo un paper que lo estaba ayudando a escribir la DOCI y que lo escribe el IDF, que es el Insurance Development Forum, y es impresionante la cantidad de tecnología disponible hoy para hacer lo más preciso ese cálculo. Hay unas herramientas de satélite
muy pequeñas, incluso con lo que llaman de constelación de satélites muy chiquitos, como si fuera una caja de cereales, que, por ejemplo, ellos son capaces de evaluar incluso el color de la hoja de las plantas, si va a haber o no sequía, y hacen el pago inmediatamente. Incluso hay algunos proyectos de seguros agrícolas donde los seguros son, los pagos son hechos antes del evento ocurrir. Hay proyectos para eso, para que las pérdidas sean menores, o sea, se paga para que el asegurado se pueda prevenir y después que el daño no sea tan largo. Bueno, el seguro de riesgos climáticos puede proteger a los segmentos vulnerables, directo e indirectamente, con diferentes enfoques y niveles. En el nivel macro, el gobierno es el tomador del seguro, el que contrata la póliza. Creo que dos buenos ejemplos, uno está en Latinoamérica y Caribe, América Central y Caribe, que es el CRIF, un programa que es the Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, y en África está el ARC, que es el African Risk Capacity. Son programas, el CRIF es manejado por una institución sin fines de lucro con el apoyo del Banco Mundial. Entonces, por ejemplo, ahora recién tuvimos huracán Dorian, ya anunciaron el pago de $12,8 millones a Bahamas por los daños ocurridos ahí. En el nivel meso, las soluciones de transferencia de riesgo protegen justamente a los agregadores, los aglutinadores, como dijiste, como los bancos, las instituciones de microfinanzas, las cooperativas y empresas agrícolas y empresas exportadoras, incluso las organizaciones humanitarias. Dos ejemplos están en África, el ARC Replica y la Global Parametrics Vision Fund, que es una asociación de dos entidades. A nivel micro están las soluciones de transferencia de riesgo que protegen directamente a las personas, los pequeños agricultores, las familias, los pequeños y microempresarios. Y en América Latina tenemos dos buenos ejemplos, la Fundación Profin, que ayuda a diseñar los productos en Bolivia, y la Positiva en Perú. Uno de los primeros eventos donde las personas de bajos ingresos estaban protegidas por un seguro contra desastres naturales fue el tifón Haiyan en Filipinas en 2013, que afectó a 16 millones de personas. De hecho, Filipinas es un líder en inclusión financiera y hoy cerca de 30% de la población posee productos de seguros, principalmente de microseguros. Tiene una estrategia integral de gestión de riesgos de desastres, donde el seguro se considera como parte de él. Se han pagado en función de la ocurrencia del tifón Haiyan, más de 126.000 pólizas de microseguro, eso sin contar los seguros tradicionales, en un total de $12 millones, con un pago de compensación promedio de $108. Parece muy poco, pero créanme, eso hace toda la diferencia para una persona de bajos ingresos. Yo quisiera compartir una experiencia que tuve en India en 2006, cuando se iniciaron los trabajos del Joint Working Group, que era un grupo formado por partes interesadas involucradas con microseguros y la IAIS. La segunda reunión del grupo fue en India. Hicimos algunas visitas de campo para conocer agricultores y cómo eran los programas de microcrédito que tenían el microseguro vinculado a ellos. Y me llamó la atención
que los préstamos eran de $100, $50. Y bueno, obviamente las primas de seguro bajísimas. Y yo les pregunté a las personas, porque hablábamos con las personas, con los asegurados, ¿y qué hacen con $50, $100? Porque en mi cabeza capaz que están endeudados. Yo voy a construir el tejado de mi casa, o yo me voy a comprar una prensa para hacer platos de paja y lo vendo y así gano mi plata, o entonces voy a hacer un baño en mi casa. Y eso hace todo un cambio de vida, y eso realmente desde entonces cambió mi visión de seguro, en especial de microseguro. Entonces, porque si para la gente $50 hacía toda la diferencia y era muy difícil de conseguirlo, imagínense si viniera un evento cualquiera, una muerte o un evento natural, un desastre natural, y se llevara eso, y cómo lo iban a pagar. Entonces, aunque parezca muy poco, es muy importante para la gente. Y creo que en América Latina tenemos escenarios exactamente como estos. Creo que vos lo conoces, como hablaste de las poblaciones indígenas. Como ya hemos visto Regina, sí. 3 minutos. Sí. Ahora me pongo nerviosa, ya te dije. Como ya hemos visto en 2018, solo la mitad de las pérdidas económicas causadas por desastres están aseguradas. En los países emergentes, solo el 10%. Se observa que la brecha de protección, generalmente definida como la diferencia entre pérdidas económicas y pérdidas aseguradas por desastres naturales, es extremadamente alta en los países emergentes, alrededor de 85-100%, y se mantiene así, no hay diferencia en los últimos años. Pero la brecha de protección no es necesariamente porcentual, ya que no todos los riesgos son asegurables. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta este valor que de ahí resulta para que se tomen acciones. Lo que está claro es que cuanto menor la brecha de protección, mejor y más rápido las economías se recuperan de los desastres naturales. ¿Y cuáles serían las causas de la brecha de protección? Bueno, este gráfico muestra bien las causas de la brecha de protección en mercados de diferentes niveles de sofisticación, aunque no se centre específicamente en seguros agrícolas o en seguros de riesgos naturales, pero son cuestiones comunes a todos los productos de seguros. En países emergentes y en desarrollo, por el lado de la demanda, la brecha está relacionada a la accesibilidad, la conciencia, la confianza en el seguro y la cultura de seguro. Por el lado de la oferta, la brecha está relacionada con los costos de transacción y el hecho de que las instituciones no ven esos seguros, esos productos como negocios, como buenos negocios, o siquiera tienen experiencia en el tema. Por otro lado, es importante observar que en los países en desarrollo, por el lado de la oferta, los supervisores juegan un papel crucial relacionado a las instituciones, porque ellos pueden impedir involuntariamente el crecimiento del mercado al crear requisitos necesarios para proveedores intermediarios, por ejemplo, altos requisitos de capital, o no permitir el uso de canales de distribución alternativos. Pero, ¿quiénes son las partes interesadas? Bueno, marcos como los objetivos de los ODS, que ya hablamos hoy, y el marco de Sendai también de la ONU, requieren la acción de todos. El marco de Sendai, aunque los ODS no hablan específicamente de los reguladores, el marco de Sendai sí dice que establece una responsabilidad compartida entre los gobiernos y las partes interesadas, y requiere específicamente que las instituciones financieras, incluidos los reguladores financieros, integren la gestión de riesgo de desastres.
Por lo tanto, para cerrar la brecha, es necesario desarrollar un marco orientado que los gobiernos y las partes interesadas puedan implementar de manera apoyada y complementaria. ¿Y cuáles serían las líneas de acción para las principales partes interesadas involucradas en la gestión de riesgos de desastres para cerrar la brecha de protección? Bueno, comenzamos, y ya me termino, esa es la fase final. Comenzamos con algunas recomendaciones para los gobiernos. Promover la mitigación de riesgos, al alentar a las personas a tomar medidas de prevención y reducción de riesgos, estableciendo una cultura de preparación para estos eventos. Mantener la coordinación de las partes interesadas con las entidades públicas, los ministerios, los reguladores y la industria, que es más o menos lo que decías. Apoyar con recursos públicos, como por ejemplo, al fornecer datos oficiales, que todos aquí hablaron de la falta de datos, y aún promover programas de educación financiera y concientización sobre seguros. Analizar los límites de lo que es efectivamente asegurable y, conforme el caso, por ejemplo, evaluar el uso de subsidios y de seguros obligatorios para apoyar el alcance y la escala. Un ejemplo que viene del otro lado del mundo viene en Argelia y Marruecos, por ejemplo. Ellos tienen seguros obligatorios para cubrir los riesgos de desastres. La financiación de riesgos también es importante. El gobierno puede facilitar el acceso al reseguro o actuar como reasegurador de último recurso. Eso es importante principalmente para seguros agrícolas que empiezan y para que obtengan precios razonables, especialmente en principio cuando los datos no son suficientes o de buena calidad. Y finalmente, proporcionar soporte para la infraestructura del mercado. El gobierno puede crear, por ejemplo, una unidad de soporte técnico que realice la recopilación de datos. Las recomendaciones para los reguladores en general están relacionadas a las barreras regulatorias para superar el déficit de protección. Bueno, la DOCI está trabajando actualmente en un estudio sobre el tema y ha realizado investigaciones junto a la industria. Preguntamos, por ejemplo, si sí y qué tipo de barreras regulatorias enfrentaría la industria para desarrollar productos de seguro de riesgos climáticos. El 77% de la industria dijo que sí, que enfrentaba barreras regulatorias para desarrollar productos. Es terrible mi R. Dijo que sí, que para enfrentar productos para enfrentar el riesgo climático. Bueno, basándose en los resultados del estudio, llegamos a las siguientes recomendaciones para los reguladores. Establecer una definición clara de cómo el seguro se ajusta en la Estrategia Nacional de Financiamiento de Riesgos de Desastre. Eso es muy importante porque es una señal para la industria del compromiso de los reguladores con el tema, o sea que va a haber una política realmente volcada para el sector y uno puede trabajar juntos. Capacitar a los supervisores también, que en general no están actualizados sobre las tendencias emergentes y los nuevos productos. Reconocer y regular los seguros indexados, que en general no están regulados, no están permitidos y muchas veces están fuera del escopo de actuación del supervisor de seguros. Permitir canales de distribución innovadores. En muchas jurisdicciones, la regulación limita a quien puede distribuir seguros, por ejemplo. Desarrollar entornos regulatorios que fomenten las innovaciones, por ejemplo, pólizas electrónicas. Promover la creación de conciencia sobre seguro, apoyando así el aumento de la demanda. Considerar exenciones de impuestos para seguros de riesgos climáticos y seguros de riesgos también en el caso agrícolas, haciéndolos más accesibles a todos
y apoyar el acceso al reaseguro para reaseguradoras que proporcionen capacidad de seguros a mercados desatendidos. ¿Y qué puede hacer la industria? Bueno, primero las aseguradoras necesitan comprender y adaptar productos, procesos y canales de distribución para llegar a la población sin seguros. Por ejemplo, utilizar tecnologías o proveer microseguros. Pueden compartir conocimiento sobre riesgos para apoyar la comprensión de riesgos por el sector público. Pueden asegurar que los riesgos reasegurados se diversifiquen en compañías altamente calificadas y, cuando sea el caso, trabajar con el gobierno para soluciones alternativas. Regina, vamos terminando porque si no... Sí, Carlos, perdón. Y bueno, y realmente fomentar la compra de seguros a través de varios incentivos. De hecho, la brecha de protección es una oportunidad para la industria crecer, y no solo para proteger a la población. Por fin, es el último diapositiva. Comprender los riesgos es fundamental. El seguro es una pieza clave en el rompecabezas de la gestión de riesgos para aumentar la resiliencia. La mitigación de riesgos y la resiliencia ante desastres requiere una acción colectiva y el diálogo coordinado con todos los interesados. Promover el acceso al seguro es esencial para cerrar la brecha de protección, y el seguro debe integrarse con los marcos de políticas más amplios para la gestión de riesgos de desastres. Y finalmente, es necesario monitorear el progreso y hacer ajustes periódicos para avanzar. Bueno, creo que no me pasó mucho de tiempo, pero muchas gracias. Buenas tardes, noches con todos. Tengo el privilegio de ser el último expositor del día. Así que eso me da el beneficio de tratar de hacer una presentación un poco más corta de lo que tenía previsto y no robarles mucho de su tiempo extra. Y más bien quisiera, más allá de seguir la línea de la presentación que teníamos preparada, que la tendrán a disposición, quizás compartir algunas reflexiones de la experiencia del seguro agrícola catastrófico en Perú, que tiene cerca de 10 años, 11, desde que comenzó a ofrecerse. Y comentar que también hay, digamos, el seguro comercial con poco éxito, que es el que se debería distribuir a través de las microfinancieras o las financieras que están en la zona rural, pero no ha despegado mucho. Y un tercer producto que debió despegar estaba vinculado con la cobertura de los riesgos del fenómeno del Niño, fenómeno que afecta de manera significativa al Perú. Pero no fue el caso, no tuvo el éxito que debió tener, y eso nos deja muchas reflexiones, sin duda, ¿no? Habiendo un espacio de cobertura, una necesidad, una brecha que cubrir, un mercado asegurador que está en la capacidad de diseñar un producto adecuado para las necesidades, que no llegue, y además recogiendo un poco de las reflexiones de Regina. Creo que en el caso de Perú, todos los canales de distribución tradicionales y no tradicionales, antiguos y modernos, son posibles de usar. Entonces, teniendo un terreno en el cual se puede distribuir bajo cualquier forma de estos productos que no llega a despegar, deja reflexiones que pueden ser también en parte por un fenómeno cultural, no tan reciente, pero sí muy pasado, donde salía el Estado siempre en defensa del agricultor y a asumir las deudas, ¿no? Que de alguna manera eso puede haber generado una percepción de que siempre papá Estado va a cubrir las deudas. Pero no es lo único. Se ha avanzado en lo que se ha avanzado, y voy a dejar de lado, aunque ustedes mirarán un poco las cifras, un poco las dimensiones de lo que significa el seguro agrario catastrófico en el Perú. Porque yo creo, más allá de los 40 millones de soles que están involucrados en este tipo de cobertura, cerca de 12 millones de dólares en primas, no es el tamaño que uno quisiera,
sí permite cubrir cerca del 10%, 9 y pico por ciento del área productiva. Y es un seguro que además es gratuito, ¿no? Eso es pagado por el Estado y es para darle cobertura a la población, a los agricultores en extrema pobreza. Pero falta desarrollar capas adicionales para otro tipo de productores que tienen mayor capacidad adquisitiva y que puedan, digamos, acceder al beneficio de la cobertura ante la necesidad y no estar pensando que el Estado va a estar para responder. El Estado está para responder quizás por los más vulnerables, no por la clase intermedia o más grande. Y para eso, voy a irme directo al grano, voy a ser un poquito ejecutivo para que el sobregiro no sea tan grande. Sin duda, el Estado es el promotor. El promotor debe tener un rol promotor en el seguro agrario catastrófico y en el seguro comercial, liderando pues la efectiva transferencia del riesgo y para lo cual es crítico la acumulación y el compartir información. Hace algunos años habían problemas de información, de datos. Para poder estructurar una cobertura necesitas el input básico para ver qué tipo de cultivos por zonas existen y cómo son afectados por los distintos climas. Se dice en el Perú hay más de 250 microclimas, así que eso es un arte para la gente experta en la materia. Pero el Estado tiene que cumplir el rol fundamental de dar esa información. Ha ido mejorando en el tiempo, todavía no es del todo perfecta, pero hay bastantes avances en esa dirección. Y dentro de las políticas del Estado, y aquí me permito hacer una diferenciación quizás del rol de supervisor con el desarrollo de las políticas de Estado, porque estas están más vinculadas con el Ejecutivo, aunque se apoyan naturalmente en el supervisor por el conocimiento que se tiene en la materia. Pero a lo largo de distintas políticas y estrategias de Estado se hace referencia al aseguramiento agrícola, ¿no? Como son en la Política Nacional Agraria, en la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y en el Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el sector agrario. Lo bueno es que el tema está posicionado, ¿no? Y como les dije, muy al margen de las cifras hoy involucradas, que esperemos eso se pueda escalar un poco más, es mi opinión muy personal. El tema sí es un tema de atención y tenemos muchas entidades del Estado y del sector privado involucradas, como son el FOGASA, que es el fondo que administra estos 40 millones de soles, 12 millones de dólares aproximadamente, el Ministerio de Economía, que monitorea el uso de esos recursos y la dotación de los mismos, la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, la Superintendencia, los gobiernos regionales y sin duda acá me falta incluir al Ministerio de Agricultura como el ente que diseña la estrategia de aseguramiento en el sector agrícola. Un dato curioso, pero importante, puede ser tangencial, pero yo creo que es medular, es que en estas instancias del Poder Ejecutivo hay cierta rotación de funcionarios. No diría extremadamente crítico esa rotación, pero sí tiene algún grado de cambio. A diferencia del supervisor, que tiende a tener mayor estabilidad en el tiempo. Y es por eso, dentro de las cosas que venimos haciendo, que la superintendencia se ha generado como una suerte de articulador, derivado de un proyecto que inició con el apoyo de GIZ y donde nos apoyaron en articular algunos esfuerzos. Desde este año GIZ ha dejado ya el apoyo en ese proyecto y la superintendencia ha quedado con la infraestructura mínima para soportar esos esfuerzos que se vienen articulando. Dicho esto, es generar el espacio de conversación con el sector público y privado. Algunas iniciativas de cambio regulatorio interno de SBS se han hecho derivado de esa articulación de necesidades, de eventualmente alguna claridad desde lo que podemos hacer nosotros como supervisores o reguladores. Pero permite también generar ese espacio en nuestros ambientes de trabajo para poder facilitar el diálogo y la presentación de nuevas tecnologías y de cosas que puedan incorporarse dentro del diseño del producto para que éste vaya mejorando en el tiempo. Y ese es quizás el rol que hoy quisiera compartir con ustedes y destacar, más allá de las características del producto y de mi cuestionamiento a la poca cuantía.
Yo creo que nuestro rol es un rol de articulador de esfuerzos, en el entendido que podemos dar ese apoyo para que este microentorno, el medio ambiente para facilitar las cosas pueda generarse. Pero cada quien es responsable de lo suyo. Nosotros no podemos, como supervisores, definir en la contratación de determinado producto. No es nuestro rol, no podemos seleccionar quién va a ser la empresa que va a dar la cobertura, más aún cuando este es un producto subsidiado enteramente. Pero sí podemos dar nuestro, digamos, modesto conocimiento en la materia. Entonces, estos son un poco los esfuerzos que se han tenido. Acá lo relevante en este comparativo entre el seguro agrario catastrófico y el comercial es que el catastrófico es 100% subsidiado, el comercial es por iniciativa privada, el que va anclado a un crédito en el sistema financiero. El primero sigue todo un proceso de licitación anual, el segundo se contrata a través de las instituciones financieras. Acá el producto catastrófico está definido por una norma y tiene un montón de coberturas, ¿no? A diferencia de lo que nos comentabas, que digamos en Argentina hay algunos productos con algunos de estos, ¿no? Aquí es un paquete grandote que tiene un montón de coberturas y es estandarizado para todos. Y tiene algunos riesgos no cubiertos y algunas exclusiones, ¿no? Aquí no está bien señalada, pero cuando pasan algunas avionetas y lanzan algún químico, para fomentar el que genere lluvia, ¿no? Es la lluvia artificial, eso puede generar inundaciones. Entonces, ese tipo de soluciones alternativas para fomentar un mejor, digamos, disponibilidad de agua, finalmente no tiene cobertura porque tiene otras consecuencias negativas respecto al cultivo. Y disculpen que no sea el especialista en agricultura, pero por ahí va la idea. Entonces, no cubre todo, tiene exclusiones. Y aquí va el avance en términos de las hectáreas aseguradas, cerca de 650.000 en el caso catastrófico, 43.000 hectáreas en el caso del agrícola comercial. Importante también relacionarlo un poco con la siniestralidad. Aquí vemos que en promedio en estos casi 6 años, 7 años que tenemos en el gráfico, la siniestralidad promedio es cerca del 50%, pero han habido años más difíciles que otros, ¿no? Acá no estamos incorporando los gastos de gestión, simplemente siniestro puro, ¿no? Y mientras más grande es la cobertura que tiene este seguro, es más difícil gestionarlo, ¿no? Llegar a los Andes del Perú no es tan fácil, ¿no? Es a veces horas de camino, y trasladar pues a los equipos técnicos para que hagan la evaluación pues toma un tiempo y tiene un costo, ¿no? Entonces, tiene que diseñarse este seguro de una manera que sea lo más efectivo y eficiente en su gestión, porque si no los gastos de gestión y administrativos hacen que la prima suba significativamente y que finalmente no se tangibilice lo que es la siniestralidad pura, que es lo que percibe finalmente el colectivo de protección. El agrícola comercial, la siniestralidad es más alta, ¿no? Quizás es otra de las razones por las cuales no termina de despegar, porque hay una alta siniestralidad. No son todos los departamentos del Perú, no son todos los cultivos, son algunos, pero lo que se da de protección por área asegurada son cerca de $200, y el disparador es cuando la producción cae por debajo del 50% de lo que se esperaría, ¿no? Es un seguro paramétrico, y respaldo las conversaciones y las ideas que se han mencionado previamente respecto a que esto tiene que ver mucho con la buena explicación del producto hacia el agricultor. Esto es como una opción en el mundo financiero que está out of the money, y eso cómo se mastica en concreto en el día a día. Hay que explicar muy bien, porque pueden generarse situaciones donde teniendo siniestro no se recibe protección, o no teniendo siniestro recibes protección. Este último caso en buena hora. El primero, un gran signo de interrogación de para qué está el seguro si no me está sirviendo cuando lo necesito. Entonces tiene que tener un componente de explicación que agrega costos, pero es muy relevante para efectos de poder tangibilizar el seguro. Esto es donde está el seguro catastrófico en el Perú. En su origen en las zonas verde claras, y con el fenómeno del Niño se logró ampliar a las zonas verde oscuras.
que es donde son las zonas más necesitadas del país, dado que está dirigido a este grupo poblacional en particular. En el caso del seguro agrícola comercial, son ya negociados por las empresas a nivel 1 a 1 con su canal de distribución, que es un banco normalmente, o el Banco Agropecuario del Perú, y tiene mayores facilidades porque no responden a una norma en particular. En términos del área cubierta, les había mencionado que se cubre cerca del 9.2%. No es poco, pero nuevamente recordemos que está apuntando a una cobertura específica de los más necesitados, y lo que falta que madure y crezca de manera importante es el comercial, que debería atender a la mitad poblacional. Destacamos mucho el esfuerzo del proyecto que se tuvo con GIZ, donde participó y siguen participando. El único que ya no está en GIZ, aunque de cuando en cuando va, pero está el sector privado a través de la Asociación de Empresas de Seguros, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura y la Superintendencia, que pone la plataforma para que esto sea realidad. Se han dado una serie de iniciativas que reglamentan este seguro agrícola catastrófico, tratando de incorporar nueva tecnología y que la normativa también lo considere y lo adapte. Y se pone siempre como uno de los pilares de avance para ver su métrica y cuantificación a través de los esfuerzos de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, donde el componente de seguro agrícola catastrófico es un componente importante. En proyectos en proceso, esperamos que se pueda confirmar la iniciativa de incrementar el presupuesto en 15 millones de soles más. Esto, sin duda, permitiría dar mayor protección en zonas distintas a las que actualmente les mostré. Hay algunas iniciativas en el Congreso para regular el seguro agrícola catastrófico. Una de las reflexiones iniciales cuando se inició ese proyecto con GIZ fue: hay algunas cosas que customizar respecto a la ley del contrato de seguros, que está pensada en un producto, digamos, tradicional. Aquí hay temas un poquito de innovación y de entendimiento del producto particular, que necesita una customización. Hemos dado ya un paso importante en poder hacer los ajustes hasta donde la ley nos permite, como superintendencia, de reglamentar esa frontera y darle operatividad y racionalidad al funcionamiento de ese producto en particular. Pero hay otras cosas que están, digamos, no podemos ir en contra de lo que dice la ley, ¿no? Entonces ahí hay un tema importante de poder corregir en algún momento futuro en el Congreso para facilitar, pues, que el producto funcione a su naturaleza y sus características propias. También el MINAGRI, que es el Ministerio de Agricultura, y la Asociación de Empresas de Seguros han generado una plataforma de intercambio de información que es de acceso público. La parte más privada hay más detalle, pero la parte pública hay bastante información en la web de la Asociación de Empresas de Seguros, como para motivar la difusión entre sus agremiados de lo que se ofrece hoy en día y poder generar al menos la expectativa potencial de que nuevos competidores puedan entrar a tallar en esta oferta. Y por nuestra parte, bueno, aquí no entro en los detalles de lo que cambiamos en esta normativa específica para facilitar y para encontrar algunos puntos de contacto que permitan darle mayor lógica al seguro pensando en el agricultor y que no deriven necesariamente de algunas instrucciones de la ley que están pensadas en productos tradicionales. Esto es lo que la frontera nos permitió, digamos, customizar, pero hay otras cosas que todavía están en el pipeline. Y como factores de éxito para que este microentorno se genere y se promueva la discusión y que no sea flor de un día, sino que tenga continuidad en el tiempo, pues sin duda hay que tener el conocimiento puesto en la mesa, el compromiso político para poder articular estos esfuerzos y en lo que corresponde al cofinanciamiento, sea subsidio total o parcial, tiene que haber una voluntad política. Tiene que haber un esfuerzo de cooperación público-privado donde se pueda traer a otros agentes que son parte de la cadena de valor de este seguro, no necesariamente las aseguradoras, sino el uso de nueva tecnología, por ejemplo. Para hacer las inspecciones o los ajustes de siniestro podrías mandar un dron, ¿no? Ese tipo de cosas van a ir fluyendo en el tiempo. Ya acá estábamos hablando un poquito de InsurTech, nadie dijo nada de eso en las conversaciones previas, pero es un componente que va a permitir reducir los costos en este seguro un poco más adelante. Fomentar la oferta en lo que se pueda, siempre nosotros con el gorro de supervisores no es nuestro rol, pero podemos hacer algunas cosas que permitan contribuir a cerrar la brecha y darle un seguimiento. Esto no es flor de un día, esto no se construye de la noche a la mañana
hay cambios permanentes, hay reacciones, hay necesidades de mejor claridad y difusión hacia los agricultores, donde la superintendencia también tiene un rol en sus otros componentes de su misión, como es la educación financiera. Y tiene una presencia importante en el país a través de la formación de profesores, sea en zonas rurales o urbanas. Y poner estos capítulos dentro de esa difusión es relevante porque permite ir ayudando a que la población entienda que existen productos financieros que están a disposición para mitigar los riesgos a los que sí reconocen que están expuestos. Y bueno, con eso creo que los dejo. Si hubiera alguna inquietud, siempre a disposición, estaremos por aquí todavía varios días más. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. No sé si hay alguna pregunta de ustedes para los panelistas. Yo no voy a hacer las dos que tenía para cada uno, pero bueno, si no hay preguntas, agradecerles. Creo que nos queda que en el seguro agropecuario ahora hay datos, hay información, hay tecnología, hay innovación y sobre todo hay experiencias exitosas como las que nos cuentan de Perú y de otros países un poco más lejos, pero se requiere, a diferencia de otros seguros, que confluyan los diferentes participantes, que haya más diálogo, más participación, y entonces le damos las gracias por traernos este tema y por toda la innovación y las cosas nuevas que nos transmitieron. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias, y antes de finalizar, pues las personas que confirmaron previamente para la cena, que será a las 7 de la noche, pues les esperamos, y si no, lo pueden ver con la señora Melissa Molina. Las evaluaciones se les pueden llevar para la casa, la pueden traer mañana, ahí tienen también toda la agenda de la actividad, no hay ningún problema. Iniciamos mañana a las 9 de la mañana, Dios mediante, a las personas que no se nos quedan para la cena, y mañana pues sí, hay que registrarse también para llevar el control de eso. Entonces, muchísimas gracias a los que se nos retiran, y los que nos honran con su presencia en la cena, pues los veo ahorita aquí en el Salón Arboledas. Es aquí en el Salón Arboledas, cercano a la piscina, donde estuvimos el domingo en el cóctel. Salón Arboledas, que está al lado de la piscina, 7 de la noche. Buenas tardes, noches. Empieza a hablar.